Padre, ponemos este tiempo en tus manos, sabiendo que si tú no obras en nosotros, no podemos ni siquiera entenderlo, Señor. Pero también confiamos en tu Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros los que creemos, que Él nos ilumina para poder entender las cosas, y no solo eso, sino que podamos fijarlas en nuestro corazón para actuar siempre así como tú deseas, Señor. Ayúdanos a comprender estas cosas que vamos a ver, Señor, y corregir lo que tenemos que corregir, Señor. Dame claridad a mí para hablar, y mis hermanos, ayúdales a concentrarse, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a Mateo otra vez. Vamos a leer los versículos del 3, bueno, desde el 1. Mateo 7, versículo 1 al 5. Mateo 7, del 1 al 5. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ya llevamos dos sesiones en las que estamos tocando el tema de juzgar. ¿Cómo nos ha ido con eso? Está pegador, porque solemos ser muy juiciosos, la verdad. Entonces, creo que nos pega a todos, porque como lo vimos la semana pasada, que realmente a veces ni sentimos que estamos juzgando, a veces ni sabemos que estamos juzgando, ¿no? Ni nos damos cuenta. Pero el tema de este pasaje que acabamos de leer no se trata únicamente de no juzgar. De hecho, el punto de todo el pasaje es que Jesús nos está enseñando que debemos de pasar de ser jueces de nuestros hermanos a ser hermanos de verdad y ayudar a restaurar. Ese es el meollo de este pasaje. Debemos de pasar de ser jueces de nuestros hermanos a ser hermanos de verdad y ayudarlos a restaurarse, ¿no? Ayer, mientras seguía estudiando esto, estaba platicando con Alexis y caímos en cuenta de que realmente no sabemos cómo tratar los pecados de la gente, de los demás. A veces ni el nuestro propio, pero a veces, generalmente creo yo que el cristiano no sabe cómo tratar con el pecado ajeno, ¿no? Y entonces esa es enseñanza para eso, exactamente. Vamos a hablar de eso hoy. Y vamos a comenzar con la ilustración. En el versículo 3 al 5 hay una ilustración. ¿Cuál es esta ilustración? ¿Alguien me la puede simplificar? Con micrófono, por favor. ¿Cuál es esta ilustración que está del versículo 3 al 5? Alguien que me la simplifique, por favor. Habla de que antes de ver hacia los demás o ver a los demás, primero tenemos que ver qué tenemos dentro de nosotros mismos. Ok, simplificado. Esto lo hace Jesús con una ilustración. La ilustración de una paja y una viga, ¿no? Están estos dos elementos y hasta podríamos hacer como una pequeña obra de teatro con dos actos, ¿no? Primer acto, el personaje que tiene la viga se encuentra con el personaje que tiene la paja. Y este personaje que tiene la viga nota la paja del otro, ¿no? Y se escandaliza. Es como que, El segundo acto, este mismo personaje de la viga quiere ayudar a sacar la paja del que tiene la vaga, ¿no? ¿Qué es lo primero que notamos aquí? ¿Cómo ven esta? Sí, pero si lo viéramos en realidad, sí, definitivamente. ¿No sería algo absurdo? Jesús está siendo bastante irónico aquí. Decir, tú que tienes la viga, ¿te quieres quitarle la paja? ¿No? Entonces, exactamente. Estamos hablando
es una comparación entre personas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es desglosarla para entenderla mejor. Esa es la ilustración. Un hombre con una viga que se queja o que está mirando o que está enfocando en la paja de un hermano, y que este mismo hermano que tiene la viga se está enfocando o está queriendo ayudar a sacar la paja de del otro hermano, ¿no? Entonces vamos a desglosarla para entender mejor. Vamos a empezar con la paja. ¿Qué es la paja? ¿A qué se referirá? Un pecado, un defecto, ajá. Algo chiquito, ¿no? O sea, estamos haciendo una comparación entre una paja y una viga, ¿no? Con el micrófono, por favor. Alguna persona que yo vea, por decir así, robando una manzana, ¿no? Ok. Y le digo, ¿por qué robas esa manzana? Eres una ladrona. Ajá. Pero a mí me gusta robar, ¿qué te diré? Oro. Me gusta robar cosas más grandes. Ok, es un buen punto de comparación. Ahorita vamos a ver esa comparación. Es un ejemplo, sí, es ¿no? un ejemplo. Sí. A ver, Israel. Sí, por ejemplo, algo que es muy común aquí en México y que pocas personas lo vemos es que la mayoría de los mexicanos robamos software. Ok. O sea, la mayoría que tiene computadora tiene el Windows pirata, tiene el Office pirata, tiene un montón de cosas que no están pagando la licencia y aunque digamos, es una corporación grande, no le pasa nada, es un robo. Ok. Pero pues a veces no nos damos cuenta que, o sea, que queremos no tocarla, no sé, un clavo o no robarte una uva, por ejemplo, si se te antoja mucho, Okay. Pero no te fijas en los miles de pesos que está robando. Esa es una buena comparación. La paja se va a referir a algo pequeñito, ¿ok? Algo casi insignificante. He estado pensando mucho en estos ejemplos, ¿no? Porque robar es robar, ¿no? Ya sabes, no chiquito. Pero definitivamente hay algo pequeño aquí, ¿no? Hablamos mucho de la intención aquí. Por ejemplo, ¿qué tan grande es una basurita en el ojo? De eso estamos hablando, una basurita en el ojo. ¿Qué tan grande es? Casi ni se ve. Y o sea, estudiando estuve descubriendo que significan pecados pequeños, pero no como robar poquito, ¿no? Más bien pecados de ignorancia, pues de esos que ni te das cuenta que hiciste algo, ¿sí? Pecados de ignorancia, o sea, a veces omitimos adrede, ¿sí? Pero a veces no nos damos cuenta que pecamos, ¿sí? ¿O quién se da cuenta de todas las veces que peca? No, hay cosas que se nos van y por ejemplo, a veces a lo mejor le hablé mal a Alexis y no me di cuenta, ¿no? Pero la hice sentir mal y pequé contra ella, ¿no? O por ejemplo, pecados de debilidad, ¿no? A veces, no sé, quiero restringir mi comida porque comer en exceso está mal, es pecado, ¿no? Y entonces es, no puedo. Entonces, sin agraviar a los presentes, a todos nuestros presentes. O por ejemplo, imperfecciones de que dices, es que Dios está trabajando todavía en mi carácter, pero esto todavía le batallo, ¿no? Cosas así, eso es lo que para Jesús posiblemente significa esa basurita en el ojo, ¿no? Y en cuanto a la viga, ¿a qué creen que se refiere entonces? Si la basurita, por ejemplo, son pecados de debilidad, de imperfecciones, de ignorancia, ¿la viga qué será? ¿Algo grande? ¿Sí? Pecados notorios que conservas. Sí, por favor. Es el ser practicantes de un pecado que es constantemente
notorio en nosotros, como Y por que- ejemplo el alcoholismo, Sí. que no Ok. queremos dejar, que no nos queremos. Exactamente. Yo la creo que intención. el punto es la intención. Queremos o no arrepentirnos. Queremos o no perdonar, todo eso. Sí, o sea, se refiere, o sea, literalmente es una viga de madera la que está refiriendo aquí Jesús. Y sí, tal cual como dijo Cintia, son pecados graves, notorios, y reinan en el corazón y el pecador no quiere soltarlos, ¿no? Rencor, rebeldía sostenida, falta de perdón, vicios donde sabes, o sea, sabes que puedes pedir ayuda y no quieres, ¿no? Orgullo continuo. Entonces, ¿cómo traducirías esta ilustración de la paja y la viga? Si ponemos en comparación una viga que es de madera y la paja, pues como que una parte chiquita de esa viga, podría decirse que la viga es el cúmulo de pecados, o sea, todo lo que constantemente pecas, que ya se vuelve algo muy grande. Okay. No necesariamente, simplemente está haciendo la comparación entre algo que se puede pasar fácilmente como una basurita, donde puedes perdonar, donde puedes, o sea, es como que es que no me di cuenta que pequé, contra uno donde ahí lo tienes bien arraigado y no quieres soltarlo, ¿sí? Eso es como sería la comparación. Entonces, dice Jesús, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo podríamos pasarlo esto allá a nuestra realidad? ¿Cómo lo traduciríamos? Ahí va el micrófono. Lo que ahora sí no sé si aplique ahí, ¿no? De que si... Ya se me fue la idea. Okay. El micrófono. Por Iba ejemplo, bien. De que aplique, ¿no? De que debemos autoanalizarnos Okay. antes de Okay. juzgar. Bueno, muy bueno. Sí. ¿Alguien más? ¿Cómo lo traduciría esto? A ver, Israel, por favor. O sea, ¿cómo sería la forma sin ilustración? O sea, ya normal de decirlo. Bueno, no sé, yo quería decir otra idea. A ver. Que me he dado cuenta muchas veces que las personas que más me desagradan o que con las que no tengo mucha empatía o que esas personas no tienen empatía conmigo es porque tienen rasgos que son muy parecidos a los míos, a mis propios defectos. Ok. Entonces hay veces que está uno criticando lo que uno mismo es. Okay. Y te molesta muchísimo. Sí. O cuando, por ejemplo, mi papá era fumador y dejó el cigarro y ahorita no puede ni siquiera ver a alguien que esté fumando a 3 metros. Okay. Entonces le molesta muchísimo. Sí. Bueno, es un buen ejemplo y está totalmente ligado. Bueno, yo lo traduciría de esta manera. ¿Por qué te fijas en los pecados pequeños de tu hermano? Esos de ignorancia, en donde es débil, en donde pues a lo mejor se equivocó, es imperfecto. Cuando en realidad ni siquiera le das importancia a los pecados graves y de los cuales no te quieres arrepentir dentro de ti. Es como esa es la comparación, ¿no? ¿Por qué te fijas en los pecados pequeños de tu hermano cuando en realidad ni siquiera le das importancia a los pecados graves que hay dentro de ti? Es una buena pregunta, ¿no? Jesús está haciendo esa pregunta. ¿Por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no te das cuenta de lo que está en ti, de la viga que está en ti? Esa pregunta que hace Jesús la podemos dividir en dos y la necesitamos responder. La primera parte de la pregunta sería esta: ¿por qué me suelo enfocar en los pecados de los demás, aunque sean pequeños? ¿Por qué me suelo enfocar en los pecados ajenos, aunque sean pequeños? E iría más allá, o lo que dijo Israel es cierto. Incluso, ¿por qué me molestan tanto los pecados de los demás? ¿Por qué? Y la segunda pregunta que está de fondo es: ¿por qué me cuesta tanto ver mis propios pecados? Aún los graves. ¿Qué opinan? ¿Por qué? ¿Alguien me puede dar una respuesta? ¿Por qué nos molestan
los pecados ajenos y por qué ni siquiera nosotros vemos los de nosotros. Y si los vemos, ni nos molestan. ¿Por qué? ¿Alguien? Micrófono. Bueno, según mi opinión es porque nosotros nos creemos perfectos. Ok, eso Sí. está de fondo. Nos Sí. creemos perfectos y podemos juzgar a los demás Sí. sin saber de que nosotros, como se dijera terrenalmente, traemos una cola muy larga. Ok, bueno. Lo que está detrás de lo que la hermana Conchi dijo es el orgullo, ¿no? Nos creemos. No. Adelante, Pati. Creo yo que porque no hemos entendido el Evangelio. Porque el Evangelio nos anuncia cómo el inocente pagó por los pecadores. Ok. Entonces nosotros siempre estamos queriendo acusar al pecador en lugar de actuar como Cristo actuó. Ok, muy bien. Siendo él inocente, pagó por los pecados de los pecadores. Excelente. Yo pondría definitivamente, tiene que ver con el entendimiento del Evangelio, pero a veces lo conocemos el Evangelio y sí queremos que se aplique a nosotros. Entendemos muy bien eso, ¿no? Cuando Cristo murió por nuestros pecados, feliz. Pero cuando Cristo quiere que nosotros apliquemos lo mismo, es donde ya no estamos tan felices, ¿no? Y ahí es donde se nos olvida. Cintia. Yo pienso que es porque el darte cuenta de un pecado implica una acción, un cambio. Y entonces no queremos hacerlo, no queremos el accionar en hacer eso que nos incomoda. Excelente, excelente. A ver, hermano. Siendo muy directos es porque no nos interesa, así de sencillo. Ok. Esa es la verdad. Es otra respuesta, claro. Porque ¿cómo es posible que juzgamos a otras personas cuando también uno tiene pecados, verdad? Sí. Entonces simple y sencillamente creo que porque no tenemos amor por Dios y porque no nos interesa, así de sencillo. Sí, ok, muy bien, gracias. Israel quiere comentar algo más. Hace poco vi un video en donde hablaban del efecto Dunning-Kruger. Ok, ¿Me puedo leerlo? adelante, sí. Dice, es un sesgo cognitivo en que las personas con conocimientos o habilidades limitadas en un área específica sobreestiman enormemente su propia capacidad. Sí. Quiere decir que pensamos que somos más inteligentes o más guapos o más... O en este caso más santos, más ¿no? altos, más bonitos, no sé, santos. más agradables, Sí. más santos, más libres de pecado y realmente es Ok. para proteger nuestro ego. Excelente. De alguna forma. Bueno, ahí está. ¿No? ¿Sí o no? Ok. No, sí está bien. Si no quiere, con el micrófono está bien. Ok. Excelente. Exactamente, hermanos. Él es el pecado. ¿Pero por qué? ¿Qué hace el pecado en nosotros? Miren, el pecado, desde el inicio, hizo esto. Distorsiona y nubla la mente y el corazón en cuanto a mí y a mi prójimo. Por un lado, hace que me ame demasiado. Ahí está, me creo perfecto. ¿Sí? Creo que dice este efecto que es Dunning-Kruger, pues la ciencia lo descubrió como un efecto normal del ser humano, pero es causado por el pecado, donde yo me veo siempre mejor de lo que realmente soy. Entonces, por un lado hace que me ame demasiado y por el otro lado hace que no ame a los demás lo suficiente o que no los ame. Bajo esta premisa, el pecado hace que me proteja a mí, amándome más, incluso si al hacerlo otros salgan perjudicados, ¿no? O sea, si por ejemplo es por eso que veo peor el pecado del otro, mientras que yo no veo con la misma gravedad mi propio pecado, ¿no? Quiero que me acompañen a Génesis, por favor. Génesis 3, donde inició todo. Génesis 3. Vamos a leer versículos 11 y 12. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Génesis 3, 11 y 12. Aquí ya Adán y Eva ya pecaron. Y Dios ya bajó y les pregunta, ¿qué pasó?
¿Quién lo quiere leer? Adelante. 11 y 12. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Pausa. Hermanos, ¿cuál debió haber sido la respuesta de Adán? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieras? Sí. ¿Cuál debió haber sido la respuesta natural, llana, normal de Adán? Sí, sí lo hice. Pero ya habían pecado. ¿Qué pasó en su mente? Se distorsionó. ¿Y cuál fue la distorsión? O sea, ¿cómo se expresa esa distorsión? El versículo 12. El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué hizo? Se protegió a sí mismo. Él no quiso la culpa y se la pasó a otro. Se amó a sí mismo más y amó menos al otro. ¿Sí? Eso es lo que el pecado hace. Es culpa del pecado. Sí, o sea, ese es el modus operandi, ese es lo que causó en nosotros. Y Adán y Eva pues son los padres de todo mundo. Todo mundo heredamos eso. Entonces, así, ese es el punto del por qué siempre vemos como más grave el pecado del otro, mientras que a veces yo ni me doy cuenta de mi propio pecado. De hecho, esta autoprotección hace que minimice y pase por alto a tal grado mi propio pecado que demasiadas veces incluso hasta estamos cegados de él. ¿Les ha tocado que ustedes no se dan cuenta de un pecado que tienen y que alguien les dice y que no lo creen? Sí. Bueno. Eso es el pecado y la distorsión que hace en nosotros. Por eso es tan importante aceptar las exhortaciones, porque muy posiblemente pueden estar en lo correcto. Muchas veces no, a veces sí, porque hay todo un contexto, pero es normal que seamos pecadores, ¿sí? Bien. Entonces, a la vez que ni siquiera podemos ver ni sentir nuestro propio pecado, a la misma vez vemos de más el pecado ajeno. ¿Sí o no? Quienes estamos casados, ¿no pasa eso? Quienes estamos casados, ¿no pasa eso exactamente? Yo me siento más justo que mi pareja. ¿Sí o no? A ver. Algo parecido, tocamos el tema con nuestra amiga el viernes por videollamada, porque todo su juicio era hacia su esposo, toda su justificación hacia él, y nosotros lo que hicimos yo y Carla fue enfocarnos en ella. Excelente. Y tocamos este versículo de Mateo desde el 1 hasta el 5 y dándole a entender que primero tenía ella que autoevaluarse, y le cayó el 20 porque simplemente ella tiene a sus niños en su casa, el marido está ahorita separado, están por fuera, y le dije, ¿tú cómo tratas a tus hijos? ¿Les hablas con respeto o con malas palabras? Y estaba uno de sus niños ahí presente y pues no le quedó de otra más que decirnos la verdad, y dijo, sí, es que la verdad pues sí les hablo en veces feo. Entonces ya de ahí nos enfocamos en ella y fue, entonces empieza por ti, trata de sanar tu corazón y no te fijes en la gravedad que hizo tu pareja, porque todo lo de ella era hacia él, hacia sí, él, claro. hacia él, hacia él. Mira, hay un estudio, científico acerca de que le preguntan, es una encuesta, le preguntan a muchas parejas qué porcentaje de la relación, qué porcentaje aportan a la relación, ¿no? Se supone que es 50 y 50, ¿no? Entonces, le preguntan a esas parejas y la respuesta media queda en un 68%, 70%. Les preguntan, o sea, cada pareja. ¿Sí saben lo que significa eso, no? Que cada pareja cree que aporta más del 50%. Si los dos aportaran más, o sea, el 68% sería imposible, ¿sí? Pero esa es una percepción.
generalmente pensamos que somos más justos, que aportamos más que el otro. Eso es el pecado. Anabel quiere decir algo. Ya ven que en Génesis, ¿quién sale ahí de la autora? Eva, ¿verdad? ¿Quién sale qué? Eva. Pero, ¿cómo empezaste? Génesis. ¿En Génesis? Habla pues de que le echan la culpa a la mujer. Sí. Pero la verdad, en la realidad, nosotros de mujeres somos muy astutas. Ok. Muy ¿cómo se dice? Convenencieras. Convenenciera. ¿Por qué? Porque lo que nos conviene lo hacemos y lo jalamos al esposo sin darnos cuenta cómo actuamos. Sí. Sin querer, como dice la chimoltrufia, sin querer queriendo, de verdad. Sí. Como dice, la verdad. Somos muy listas. El hombre es muy lento. Bueno, muy a pasivo. ver. La Todo verdad. depende, todo No, depende. no, ¿De qué es la hombres? verdad. La verdad. Mientras que el hombre está pensando en trabajar, en luchar, la mujer ya está actuando a su beneficio, la verdad. Porque yo antes así era. Ok. Y quizá todavía, pues no me di cuenta, ¿verdad? Bueno, Lo que me conviene lo hago. Ok. Bueno, entonces, y muchas cosas que mi mamá me ha dicho que a mí, es que tú estás mal. Y sí me enojo, pero me enojo. Sí me voy, pero regreso, ¿verdad? Pero voy a eso. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, de que nos debemos exhortar y todo. Pero uno de mujer, de verdad, somos muy adelantada en todo. ¿Por qué? Porque por lo que dice pues la palabra de Dios que de Eva. Ok. Porque le echaron la culpa a Eva y todo, sí, pero en la realidad en nuestra vida, como lo llevamos, nosotros somos muy listas. Bueno, el punto, si te saliste un poquito de tema, el punto es que ni la mujer ni el hombre, ya con el pecado encima, pudieron verse a sí mismos como realmente son. ¿Sí? Entonces, generalmente, y parte de la maldición es esa, la mujer va a querer dominar y el hombre va a querer dominar, ¿no? Entonces, pero ninguno va a creer que está peor que el otro. Uno siempre va, por su propio orgullo y pecado, siempre va a creer que está mejor que el otro. Siempre, siempre. Bien. Y bueno, esa es la tendencia. Tendemos a minimizar mis propios pecados y tendemos a maximizar los pecados ajenos. Y hermanos, este tipo de ceguera, como lo dijo Jordana, es la raíz de la hipocresía. Es la raíz de la hipocresía. Vamos a Mateo 23, por favor. Mateo 23. Vamos a leer 24 al 28. Mateo 23, del 24 al 28. Mateo 23, del 24 al 28. Fíjense cómo dice. ¿Ya llegamos ahí? Mateo 23, 24. Guías ciegos. Le está hablando a los fariseos. Los fariseos eran maestros en hipocresía, ¿ok? Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿No es una comparación bien similar a la de la paja y la viga? Totalmente. O sea, no quieres colar el mosquito, significaba que a los vasos le ponían una tela muy fina para que no pasara ninguna basurita, pero te traigas el camello. O sea, los dos animales eran impuros, entonces, pero era como cuidas la cosa más pequeñísima, pero pasas por alto cosas bien feas, ¿no? Y sigue diciendo, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. ¿Ya vieron cómo la ceguera y la hipocresía están íntimamente ligadas? Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, que sería lo mínimo, pero por dentro estás lleno de robos e injusticias. Fariseo ciego. Fíjense, la ceguera y la hipocresía otra vez. Limpia primero lo de adentro del vaso y lo del plato para que también lo de afuera esté limpio. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia. Hasta ahí. Esa es la raíz de la hipocresía, la ceguera.
O sea, no puedes ver lo grave de tu pecado, pero ahí estás echando juicios a todos los demás. Generalmente pensamos que la hipocresía es un ocultamiento voluntario, ¿no? Es como que, ay, no quiero que sepan este pecado. No, no necesariamente. La hipocresía, como lo estamos viendo, tiene que ver también con la ceguera. Ni siquiera te estás dando cuenta de la viga que tienes en tu propio ojo y ya estás ahí queriendo decir, ay, este hermano tiene una paja, pecador, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto. El pecado hace que yo vea mis propios pecados, incluso los más graves, como pequeños, insignificantes, ¿no? Y que vea el pecado de los demás más graves. ¿Se acuerdan cuando los fariseos se enojaban cuando los discípulos de Cristo querían no se lavaban las manos? ¿Cómo se enojaban? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Y ellos qué tenían en el corazón? Apedrar a Jesucristo con odio. Ese es el espíritu del fariseísmo y se encuentra hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se encuentra eso. Lucas 12:1 dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cuídense de eso. O sea, no tenemos que ver los pecados de los demás como pesadísimos, tenemos que ver hacia nosotros y hacia allá va, porque la segunda pregunta de Jesús en Mateo 7:4 dice, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo, cuando la viga está en tu ojo? O sea, ¿cómo puedes decir eso? ¿No? Lo primero es hipocresía, lo segundo es absurdo. Ni cómo, porque dice una persona, un ciego guiando a otro ciego es ridículo, pero hay algo más ridículo que eso, un oculista ciego. ¿Quieres ayudar cuando ni siquiera puedes ver lo tuyo propio? Es absurdo, es irracional, pero lo solemos hacer. Queremos ayudar al hermano con su pecado cuando yo no estoy limpio todavía, ¿no? Pero es lo mismo, queremos empezar a repartir juicios antes de ver mi propio interior. Y Jesús está en contra de eso. ¿Qué le dice? Hipócrita, hipócrita. Israel, ¿qué decía algo? Y cuando el pecado de mi hermano me afecta a mí, ¿qué debería de hacer? O sea, si por ejemplo me lastima, alguien me lastima y me hiere o no sé. Pues perdona. Solo. Pues sí. Digo, somos pecadores. Uh-huh. ¿Quién no va a lastimar a alguien? O sea, no es de poderte defender. Defender es una palabra de mucha, es como que es una actitud defensiva, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo debemos actuar. Vamos a ver eso, porque el texto mismo lo manda, ¿sí? De hecho, vamos para allá, ¿no? Dice Jesús que está en contra totalmente de esa actitud hipócrita de ver como mayor los pecados de los demás y aminorar los míos. Les dice, hipócrita, primero saca la viga de tu ojo. Ahora, quiero preguntarles algo que estuve meditando mientras estudiaba. ¿Qué es lo que buscamos cuando notamos el pecado de un hermano? ¿Qué es lo que buscamos nosotros cuando notamos el pecado de un hermano? Ya sea hacia nosotros o hacia... ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué queremos hacer con eso? ¿Cuál es la meta? Ok, que se corrija. ¿Cuál es otra meta? Exhortarlo. Como lo puedo exhortar yo, él me puede exhortar también. Sí, pero hablando generalmente, hermanos, no lo que deberíamos hacer. Generalmente, ¿qué es lo que quiero hacer con el pecado del hermano? Lamentablemente, casi siempre es evidenciar, exponerlo, hacer que él lo note para que se sienta mal, ¿no? No sé qué opinan. ¿Qué opinan? Generalmente, no lo que debemos hacer, sino que lo que generalmente hacemos. Dani. No, es que, bien, le voy a platicar por qué usamos micrófono. Cuando las grabaciones las escuchan los que no vinieron, también queremos que escuchen lo que también nos decimos. Yo creo que este es un tema muy complejo. A ver. Y no podemos generalizar.
Yo creo que, como leímos ahorita en Mateo 23, y aquí en Mateo 5 dice hipócritas, ¿no? Entonces yo creo que el fariseísmo también está muy metido en la iglesia, y a veces por no tratar este tipo de situaciones, hablando del pecado, yo creo que debemos de saber también discernir de quién viene, ¿no? Porque podemos como que satanizar el mensaje y guardarlo en un cajón y no hacer nada con respecto también a este tema, Ok. ¿no? O sea, tú no me puedes decir nada porque primero fíjate lo que estás haciendo tú mal para que me vengas a decir. Entonces, por eso debemos de saber discernir muy bien de quién viene el comentario, con qué espíritu lo está diciendo, porque también no podemos dejar el pecado sin tratarlo, ¿no? O sea, yo no puedo dejar, si estoy viendo a mi hermano y yo lo quiero ir a corregir en amor, pero él viene y me dice, no, pues primero sácate tú la viga antes de querer sacarme a mí la paja, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante saber discernir, ¿verdad? Y yo creo que yo creo que también ese espíritu del fariseísmo se ha metido mucho en la iglesia. Sí. Se ha metido mucho en la iglesia con respecto a este tipo de temas, el trato entre hermanos, ¿no? Porque aquí Jesús no está tratando de decirnos que estos temas no los toquemos, Sí, más bien, ok. sino que yo creo que debemos de ser sabios, y Jesús veía la hipocresía, ¿no? Entonces yo creo que ese es el principal punto, saber discernir la hipocresía de cuando el hermano se está acercando con un espíritu de verdad a querernos edificar y Ok. no a querernos juzgar. Definitivamente. Por un lado, no es que se haya metido el espíritu del fariseísmo, siempre ha estado. Todas las generaciones de cristianos han tenido fariseos. O sea, desde los primeros cristianos hasta hoy, ¿no? Normal. Y por eso está ese tipo de exhortaciones también. No seas hipócrita, ¿no? Y la forma es la que nos está enseñando aquí. Ahorita, de hecho, vamos a ver la forma específica del cómo debemos hacerlo. Pero sí empieza con quitar la viga de nosotros mismos. Porque dice, bueno, antes de eso, les estaba preguntando, ¿cuál es el propósito o la meta que tenemos cuando vemos, o sea, qué queremos hacer cuando vemos el pecado ajeno? Ya sea en nuestra mente, ya sea expresándolo, creo yo lo he visto en mí y yo lo he visto también en algunas personas, ¿ok? Lo único que quieren es evidenciar. ¿No les pasa cuando estamos hablando de un hermano que no está presente y que son pláticas como constructivas cuando realmente esto es puro juicio y, es que este hermano hace esto, no, este hermano está muy mal? ¿Qué estamos haciendo? Solo estamos evidenciándolo, estamos platicando de él, por así decirlo, y no llegamos a nada más que eso, ¿no? El fin del juicio crítico, ya para cerrarlo esto, es señalar, es acusar, es evidenciar la falta de otro, pero nunca piensa en su restauración real, ¿Por qué? Porque el amor no está. ¿Sí? Estamos hablando de juicios críticos, de ese juicio prohibido que Jesús te está diciendo, no juzgues, ¿sí? La segunda opción mencionada en el texto es restauración, o sea, quitar la paja del ojo, ¿sí? Esa es la propuesta de Jesús, la propuesta correcta de Jesús. No juzgar, no ser juez de tu hermano, sino cambiar tu percepción de las cosas, de ti mismo, de las cosas, y ser un hermano que va a ayudar a restaurar, a exhortar, a corregir, sobre todo para que el hermano deje su pecado, ¿sí? ¿Cuántas veces nos encargamos de eso? ¿Cuántas veces juzgamos muchísimo y cuántas veces nos encargamos, estamos con un hermano, todo lo que se necesita para que deje su pecado? Es mucho más común hacer esto, ¿no?, que lo otro. Ese es el punto de Jesús. El juez crítico imita a Satanás. ¿Cómo se le llama a Satanás en Apocalipsis 12:10? El acusador de nuestros hermanos. Estamos ahí, así. Esperen. Y
el hermano ayudador, ¿a quién imita? A Dios. Dios es compasivo, Dios es misericordioso, restaura corazones. Daniel, ¿qué dice algo? Sí, con respecto a lo que está diciendo, yo creo que nos podemos dar cuenta muy rápidamente en la comunidad, nuestra vida como iglesia, cuando nos empezamos a dividir. Yo creo que esa es una señal muy importante cuando estamos siendo jueces. Okay. Porque nos empezamos a hacer idea de las otras personas, Sí. así como usted dijo en totalmente. el servicio pasado, y no tenemos ese espíritu para poder discernir qué hay detrás de todo eso, ¿no? O sea, nos quedamos con la primera imagen y empieza a haber una división en la iglesia que es muy notoria, es muy, muy notoria. Pero en lugar de nosotros querer poder solucionar eso, dejamos que crezca, ¿no? O la alimentamos, ¿no? Alimentamos, Sí, seguimos sí, alimentando, correcto. alimentando nuestras ideas, alimentando nuestro ego, alimentando ese Sí. espíritu. Entonces, yo creo que podemos identificar cuando estamos siendo jueces, ver cómo está nuestra iglesia, ¿no? Ver Sí. cómo está nuestra vida como iglesia. Sí, bueno, aquí el contexto, Dani, es más que nada hacia nuestro interior, no hacia la iglesia, porque cuando corregimos ya nuestro interior cada uno, quitando la viga, pues la iglesia va a estar normal, bien. Ajá. Sin temor a equivocarme, yo creo que la mayoría hemos sido así. Sí, Me atrevo a decir que el totalmente, 99.9% de la humanidad sí. hemos sido así, incluyéndome. Sí, sí. Entonces, yo creo que el gran problema es la aceptación. Porque si tú aceptas la viga que tú tienes cargando, ¿cómo vas a juzgar a alguien que tiene una paja? Si tú no aceptas lo que tú tienes y le confiesas a Dios, porque tengo entendido y lo creo que el pecado es quien te nubla de hacer este tipo de cosas, entonces creo yo que el gran problema es la aceptación. Si yo acepto todo lo que tengo, esa gran viga que traigo cargando, pues ¿cómo voy a juzgar a mi hermano? ¿O cómo voy a decir o a señalar a mi hermano? Ese Totalmente es el gran de problema. acuerdo. Sí. Y cuando lo confiesas, porque la sangre de Dios es quien te convence de todo pecado. Entonces, cuando tú ya te acercas a Dios, es cuando tú ya aceptas y le confiesas tus pecados a Dios. Entonces, mucho menos puedes juzgar la carga que tú traes a la miniatura que trae el hermano. Sí, totalmente de acuerdo. Voy a continuar porque todo lo que están hablando es lo que vamos a ver. ¿Sale? Aquí vamos a resolver qué tenemos que hacer y cómo. Y es claro, creo que es muy claro cómo lo dice Jesús. Bien. Entonces, como dice el hermano, yo creo que todos hemos caído en eso y bastante. Entonces lo que tenemos que hacer es que tener cuidado, porque cuando vemos el pecado ajeno generalmente se nos inclina el corazón hacia una acusación o ante un juicio, ¿no? Incluso en nuestra mente, y decimos, ay, este hermano, así de mal está, ¿no? Así, lo normal. Entonces no, es muy común, pero se me vino a la mente esto y dije, ¿Dios condena? ¿Dios nos juzga como cristianos, como el hermano nos está juzgando? Y me vino este versículo a la mente, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Está fuerte, ¿eh? ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿De qué lado estamos cuando estamos juzgando? ¿Del lado de Cristo? ¿O Él está en contra de nosotros? Eso da miedo. Y de nuevo, generalmente esto pasa mucho entre los matrimonios, en los más cercanos. Generalmente los más cercanos vamos a hacer esto. Tengo que tener cuidado de cómo yo estoy viendo a mi esposo, a mi esposa. Cómo estoy juzgándolo. Porque si él es cristiano, él está cuidado por Cristo. Él está del lado del acusado. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿de qué lado quieres estar? ¿Del que juzga o del juzgado? Del juzgado, totalmente. Sí. Hablando de matrimonio, entonces, estoy viendo las cosas mal, ¿no puedo decir nada? No hemos terminado. Vamos a Porque continuar. si juzgar, decir las cosas verdad, es juzgar,
Entonces me quedo callada. Como le dije a una persona, y la persona lo tengo aquí enfrente. Ay, mi mamá, ¿verdad? No tengo más. Entonces le dice, es que es mejor así. Sí, mejor así porque no participo, no hablo, no digo, me callo, no salgo, salgo, vendo, me meto, que Dios los bendiga, adiós, y así. Entonces, yo mi idea, ¿verdad? Entonces, callarme, ¿no es juzgar? A ver, O no decir las cosas como son. espérame. A eso voy. Yo no sé si estoy bien o mal. Anabel, ¿ya escuchaste las 2 predicaciones anteriores? ¿Y no se te resuelve la duda? Entonces ahorita terminando el sermón, platicamos. ¿Sale? Para continuar, porque necesito terminar. Porque si no, no vamos a terminar. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para restaurar? Porque no se trata de juzgar el asunto, sino de restauración. ¿Sí? Tenemos que dejar nuestra mente de, es que necesito juzgar. Y necesitamos irnos, ya no tenemos que ser jueces de nuestros hermanos, tenemos que ser hermanos de verdad y ayudar, ¿no? Bien, con esto en mente, Jesús nos está llevando a la verdadera meta. O sea, esto es cuando vemos el pecado de alguien, nuestra meta debe ser esta. No que lo juzgue, no que lo condene, sino que lo ayude a restaurarse. ¿Ok? Eso es nuestra meta. Y nos da pasos muy específicos. O sea, yo creo que es bien claro. ¿Cuáles son los pasos específicos? Vamos a Mateo 5. Mateo 7:5, perdón. Mateo 7:5. Saca primero la viga de tu ojo. ¿Cuál es el primer paso? Siempre. Y lo que decía Daniel, el hermano podría esperar a que, tendría que esperar a que el otro saque la viga. ¿Qué dice Jesús? ¿Sí? Sí, primero saca la viga. Ese es primer paso. No te adelantes. Saca la viga primero. ¿Qué dice aquí? Primero. Y hasta entonces verás con claridad. ¿Qué pasa si yo exhorto a alguien con una viga todavía aquí? Pues no voy a ver con claridad, lo voy a ver distorsionado. ¿Y lo voy a hacer bien entonces? Quiero que piensen en la ilustración. Una viga es un pedazo de madera, pues como las vigas que conocemos, pero antes eran de madera. ¿Ok? Imagínate una viga atravesada en tu ojo. ¿Puedes ver con claridad para ayudarle a sacar la viga de la paja del ojo de tu hermano? Pues no. Por eso, primero, quítate la viga. Primero, antes que nada. Es el orden. Entonces, en primer lugar está la autocorrección y en segundo lugar, la restauración. Pati, por favor, con micrófono. O sea, la duda es, porque la palabra dice que si alguno dice que no tiene pecado es un mentiroso. Ah, claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, el quitar la viga no significa que no podamos nosotros equivocarnos. No. ¿Verdad? No. Esa es mi duda, o sea. Lo vamos a resolver ahorita. Okay. Por eso, aguántenme. Se van a ir de aquí sin ninguna duda. Y si alguien tiene una duda, pues al último la ponemos, ¿no? Sí. Bien, entonces, ¿cuál es el primer paso que dice Jesús? Antes de ir con tu hermano a intentar sacarle la viga que ni vas a poder, ¿cuál es el primer paso? Sacarte tú la viga. Ahora, si lo pudieron notar en todo el tiempo de la ilustración, al parecer el que tiene la viga ni se da cuenta. ¿Sí lo pudieron notar? Porque dice,
No lo ha percibido. No es que no lo ha aceptado, ni lo ha percibido. ¿Sí? Por eso dice, ¿por qué miras la paja y ni te das cuenta de la viga? Ni siquiera ves ahí algo, ¿no? Y entonces, como dice Conchi, nos creemos perfectos. Claro que no, claro que no. El primer paso entonces, antes de aceptarlo, es darte cuenta de que tienes una viga. Por ejemplo, en el caso de cuando Jesús estaba predicando eso, Sí. era porque querían acusarlo, ¿verdad? No, Querían acusarlo y ellos estaban defendiendo que él les estaba robando, eran fariseos, eran personas sí. que tenían muchísimos pecados y nada más a Jesús le creían perfecto y querían que cayera en un errorcito, ¿no? Para que ellos se fijaran más ahí. Bueno, aunque esa es una realidad, Jesús no está predicando eso por ellos personalmente. De hecho, está hablándoles a nosotros, los cristianos, porque está hablando de hermanos, ¿no? Y nos está exhortando, nos está enseñando lo necesario para que no caigamos en la hipocresía. ¿Sí? Todos nosotros tenemos la capacidad de caer en la hipocresía. Perdón, voy a continuar, hermanos, porque si no, aquí nos vamos a ir. ¿Sale? Como les digo, cualquier duda, comentario, sí, no. No, ni quiero mencionarlo. Aguántenme. Entonces, primer paso, definitivamente darte cuenta que tienes una viga. Hermano, tienes una viga. ¿Sí? ¿Qué es una viga? ¿Tienes pecados? ¿Sí o no? Todos, hermanos, no podemos eludirlo. Tenemos pecados que no nos hemos arrepentido. Y algunos a veces hasta graves. Algunos ni siquiera los vemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para verlos? ¿Qué tenemos que hacer para verlos? Señor, ayúdame a verlos. Ayúdame a verlos. O, tengo mi esposa, ¿no? Mi esposa lo va a hacer, nos los va a enseñar, ¿sí? Alexis me va a decir, oye, te estás batallando con esto, ¿qué onda? Oye, ¿qué onda con tu carácter, no? Entonces, lo primero es darme cuenta. O alguien que me conozca muy bien, oye, ¿ves algo en mí? No quiero, la verdad es que no quiero darme cuenta si hay algo que estoy haciendo mal, ¿no? Pide ayuda a Dios. Y ahora, no solo es verlo, ¿ok? Porque algunas personas podemos saber que tenemos un pecado y ¿saben qué? Está tan arraigado y lo cometemos con tal habitualidad que ya ni lo sentimos. Ya no sentimos la gravedad. ¿Les ha pasado? Por ejemplo, Sí. en mi caso, Sí. me doy cuenta, ¿no? Digo, pensamiento, sentimiento, Sí. juzgamos, pero si me doy cuenta, para mí es un tormento ante Dios, Sí. pidiéndole perdón, Señor, quítame. Pero antes de darse cuenta, ¿cómo está? Pues normal, ahí le sigue. Es el punto. Primero tenemos que darnos cuenta, exactamente. Sí. Exactamente, a eso voy, exactamente. Si no podemos verlo, hay que pedirle a Dios que nos los muestre, por favor, por favor. Sí, exactamente. Exacto. Exacto, gracias. Así, pequeñito. Ajá. Jesús es el mismo que nos dice que tenemos la viga y el hermano tiene la paja. Pero aquí en la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, verso 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, a final de cuentas es Jesús quien nos lo hace ver, pero es Jesús quien nos los quita también. Bueno, está refiriéndose a cómo pasa de alguien de la incredulidad a creyente. No están muy relacionados. Aquí estamos hablando de dos creyentes, ¿sí? Entonces, más bien definitivamente Dios nos ayuda a verlo. Eso sí, definitivamente. Dios nos ayuda a entender nuestro pecado, a verlo y a arrepentirnos. Sí, totalmente, pero ese versículo no está como muy ligado, pues. Vamos a continuar. Entonces, el primer paso es darnos cuenta. El segundo paso es
¿Qué pasa ya cuando lo notas? Cuando ya dices, tengo que sacarlo, ¿no? ¿Qué hacemos? Eso se llama, o sea, ya la acción de sacarnos la viga, esa acción se llama bíblicamente hacer morir el pecado. ¿Ok? Está en Romanos 8. Vamos allá, Romanos 8:13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, ya se lo saben, ¿no? Habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirás. Hacer morir el pecado. Hacer morir, teológicamente se llama mortificar. Mortificar el pecado. Y no quiere decir, respondiendo a la duda de Patty, no quiere decir que definitivamente ya no voy a pecar. Eso no es una realidad. De este lado del cielo, el pecado estará presente hasta el día en que nos muramos. Lo que sí quiere decir es que arrepintiéndome y dejando de satisfacer ese pecado, el pecado pierde fuerza. ¿Quién ha experimentado esa pérdida de fuerza del pecado? Levanta la mano. Ok. Esa pérdida, hay un momento en el que el pecado ya no te tienta con la misma fuerza que antes, con el proceso de irlo mortificando, ¿sí? Entonces, la mortificación no quiere decir que no vamos a pecar ya más nunca. Más bien quiere decir que arrepintiéndome y dejando de satisfacer ese pecado, el pecado pierde fuerza y mi labor continua va a ser mantenerlo ahí, sin darle de comer, sin satisfacerlo, manteniéndolo moribundo. ¿Por qué? Porque el pecado no se va a ir. Si estando moribundo y nos confiamos, ya no batallo de esto, y le empiezo a dar, ¿qué va a pasar con el pecado? Va otra vez a crecer. Entonces la labor de hacer morir es una labor de toda la vida, ¿sí? Ese sacamiento de viga es una labor de toda la vida, y porque la viga se va a querer meter otra vez, y mi labor es ahí quédate, estando conscientes todo el tiempo. No voy a permitir que se meta otra vez la viga, ¿no? ¿Se respondió la pregunta? Entonces, ya no tiene la fuerza suficiente para dominarnos, y es cuando podemos estar libres. Jesús promete libertad del pecado aquí en la vida. Eso significa, ya no me domina. ¿Quién ha experimentado libertad del pecado? Donde ya no me domina. Ahí está. Sé que es un peligro todavía, porque todavía tiene la posibilidad de volverse a levantar, volverse a meter en mi ojo. Entonces, pero lo mantengo así y me siento libre, estoy libre, ¿no? Hay muchas personas que dejaron de tener problemas con el alcohol, realmente. Hay personas que dejaron de tener problemas con la pornografía, realmente, y ya ni siquiera es una tentación latente. Sabe que está ahí, sabe que si le empieza a dar, ahí está, se va a levantar otra vez, pero sabe que ya ni siquiera quiere hacerlo, ¿sí? O ya se liberaron de la falta de perdón, del rencor, pero saben que ahí está. Entonces hay que estarlo cuidando. Eso es hacer morir el pecado. Eso es sacarte la viga del ojo. Entonces eso es una acción conjunta entre Dios y yo. Como lo decía, lo decía mi hermano Jorge. En primer lugar, para eso vino Cristo. Exactamente para eso vino Cristo. Para poder quebrar el poder del pecado y hacernos libres, ¿no? Juan 8:32, y conocer la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Del poder del pecado. Para eso viene Cristo en primer lugar. En segundo lugar, para eso mandó al Espíritu Santo a vivir en cada uno de sus hijos. ¿Para qué? Para hacer posible que el pecado no domine. Sin su fuerza no podríamos. Por mi propia fuerza de voluntad, el pecado me gana. Por eso necesitamos a Dios. La dependencia, aparte de mi rechazo, orando, Señor, ayúdame. Soy débil.
soy débil. Como dice la oración del Padre Nuestro, líbranos del mal, guárdanos del mal, líbranos de las tentaciones, líbranos de caer, ¿no? Porque somos débiles. Y en tercer lugar, para eso nos mandó su palabra, para hacernos ver que es nuestra responsabilidad. No podemos, pero sigue siendo nuestra responsabilidad. ¿De dónde vamos a tener las fuerzas? De nuestro Señor. Entonces, primero, detectar que tengo una viga y rogar por sentir la gravedad. Segundo, cuando ya lo notas, sácala ya. Tercer lugar, ya sin viga, ¿cómo queda la vista? ¿Cómo? Clara. Ya está clara. Ahora puedo tener una visión buena para poder ayudar a mi hermano. Ya puedo ver mi pecado, lo entiendo, ya siento su gravedad, entiendo la gracia y la compasión que Cristo me tuvo. Eso es parte de la claridad. Puedo ver con objetividad. Y lo más importante, ahora puedo ver a mi hermano con ojos compasivos, con ojos misericordiosos, ya no de juicio, ya no de, es que tú tienes que hacerlo así. Ojos compasivos. Ver con desdén o sin misericordia es una señal de orgullo y de ceguera propia. Como lo decía también Jorge, ¿no? O sea, no, ya cuando noto mi pecado y lo acepto, pero también ya lo desarraigo porque sé cuánto le costó a Cristo, no puedo no ser misericordioso, no puedo no serlo. Entonces, cuando veo sin misericordia, sin compasión a mi hermano que está pecando, es una señal de que aún tengo la viga, ¿sí? Esos son los pasos para quitarse la viga, la autocorrección, todo eso. La meta de quitarse la viga es una visión clara. Y bueno, por ahí no sé quién lo comentó, pero sí, Cristo no nos dice que no hagamos nada. Cristo nos manda a hacer algo, pero primero haciendo esto, ¿no? ¿Cuál es el propósito o cuál es para qué me tengo que sacar la viga? Al final de cuentas, el fin de cuando noto el pecado de alguien, al final de cuentas es la restauración del hermano. Ahora sí, Mateo 7:5 dice: saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esa es la meta. Decía Anabel el otro día, ¿no? Y todos pensamos más o menos igual. Mejor ni me meto, ¿no? No, Jesús no nos deja ahí. Jesús dice, no, sí, ya la viste, ayúdale. Entonces, ya teniendo la visión clara y sin viga, ¿cómo puedo ayudar a mi hermano a sacarse la paja? No está explícito, pero está muy implícito en la forma que usa Jesús en las cosas. Primero, el sentido del texto requiere que sea una persona muy cercana. ¿Dónde lo vemos? ¿Qué tan cerca necesitas estar para sacarle la paja a tu hermano? Sí. Necesitas una persona cercana, íntimamente cercana. ¿Sí? Les decía la otra vez, le decía, yo tengo el derecho, autoridad, no sé si llamarlo así, de ir a exhortar a un hermano de otra iglesia que casi ni los conozco. Sé algo de ese hermano, pero casi ni lo conozco. El texto me manda, tienes que estar cerquita. De nuevo, queremos repartir juicios cuando ni siquiera conocemos bien el contexto del hermano o ni siquiera le hablo constantemente. Nos vemos cada domingo, cada 15 días y de repente veo que hace algo y ya quiero exhortarlo. Pues espérate, te has encargado de estarle
llamando, de crear una intimidad con Él. De nuevo, o sea, queremos siempre, pero es el pecado, es el pecado. Siempre el pecado va a hacer que siempre volteemos afuera, hacia ver los errores de los demás. También nos enseña que nos debemos enfocar primero en los más cercanos. ¿Sí? Está implícito aquí: mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis familiares que ya son cristianos, ¿no? Mis amistades de la iglesia que son más cercanas. Sí, o sea, primero, es como un círculo hacia afuera, ¿no? Y sí, o sea, va a haber oportunidades de acuerdo a mi cercanía, porque ya conozco más el contexto de las cosas y puedo definir mejor si es un pecado o no es un pecado como tal, ¿no? A lo mejor con la viga yo me estoy equivocando al no ver claramente y pues ya la regué, ¿no? Todo dependerá de la cercanía. Eso en primer punto se requiere que sea una persona cercana, eso dice el texto. Segundo, que tengas un espíritu restaurador, no que seas un juez, sino un hermano. Un hermano. ¿Cómo te gustaría que te intentaran sacar una basurita del ojo? ¿Regañándote? ¿Siendo ásperos y duros con su actitud? ¿O siendo misericordiosos, compasivos, amables? ¿No? ¿Cómo le sacamos la basurita del ojo a un hijo nuestro? Con mucho cuidado, delicadeza. Ok. Exactamente. Así, o sea, son actitudes, no de juez, sino de un hermano amoroso. 1 Timoteo 5. Acompáñame, por favor. 1 Timoteo 5. Ok. 5, 1, 2. 1 Timoteo 5, el 1 y 2. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Qué dice? No reprendas con dureza al anciano, refiriéndose a los hermanos mayores, sino más bien exhórtalo como un padre. Como una persona en el contexto de este contexto histórico trataba a su papá. No, ahorita somos un desastre. Somos bien irreverentes, irrespetuosos. Como en aquel contexto un joven, un hombre trataba a su papá. Solemnidad, respeto, cuidado. Bueno, así dice: no reprendas al anciano, al hermano mayor con dureza. Exhórtalo como si lo estuvieras hablando a un padre. ¿Sí? A las ancianas, exhórtalas como si le estuvieras hablando a madres. ¿Cómo es eso? No es con tanto cuidado, o sea, ¿cuál es la actitud de esas personas? Respeto, reverencia, o sea, es perdón, o sea, a ver, a mí me cuesta mucho decirle algo a mis papás, sabiendo que están mal, me cuesta mucho porque son mis papás. ¿Qué les voy a enseñar yo? ¿Sí? Pero si debería decirles algo, ¿cómo debo decírselos? Perdón, papá, perdón, mamá, perdóname, o sea, posiblemente estoy equivocado, pero fíjate, me he fijado en esto. Eres mi mamá, te respeto mucho, ¿no? O sea, así con tanto cuidado. A los más jóvenes, exhórtalos como hermanos. A los más jóvenes. A las más jóvenes, a las chicas, todavía le agrega otra más, con mucho cuidado. Como hermanas, con toda pureza. O sea, es algo tan cuidadoso. No puedes, bueno, ahorita lo tercero. Primero, debe ser, dice el texto o promueve el texto que debe ser alguien cercano, definitivamente. Segundo, que tengas un espíritu restaurador, no enjuiciador, ¿no? Y tercero, hermano, que lo hagas con mucha prudencia, con mucha cautela, según la oportunidad. Volviendo a la ilustración.
Cuando encuentras a alguien con una basurita en el ojo y tú le dices, déjame sacarte la basurita, y no. ¿Puedes hacer algo? No puede hacer nada. Si él cierra su ojo, ya no puede hacer nada. Si él no quiere, no puedes hacer nada. No puedes. Por eso tenemos que esperar oportunidades. Hasta orar. Aquí tiene mucho que ver la oración. Señor, ¿quieres que vaya? ¿Cuándo es el momento oportuno? Ya tengo una relación cercana, tengo un espíritu restaurador. Voy a hacerlo con mucho cuidado, con mucha cautela. Porque ¿cuánta cautela necesitas para sacar una basurita de un ojo ajeno? ¿Cuánta cautela? O sea, necesitas estar bien cuidadoso para no lastimar el ojo. Cuando 1 Timoteo 5:1 dice, no reprendas con dureza al anciano, habla de no lo hieras, no le causes herida. Eso habla. Necesitas tener oportunidades adecuadas. No en cualquier momento puedes exhortar a alguien, ¿verdad? Hay oportunidades y tienes que buscar la más adecuada para que no cierres su ojo y para que esté dispuesto a que le ayudes. Si el hermano no quiere que le ayudes, no vas a poder. Y entonces vas a tomar tirar. Dice Proverbios, hay quien habla sin tino como golpes de espada. ¿Cómo es hablar así? Y lastimas y hieres y todos se quedan mal. En vez de ayudarles, los hieres más. ¿Sí? ¿Cuántas personas se han ido de las iglesias porque un hermano le habló mal? No voy a justificar al hermano que le hablaron mal porque se va de la iglesia, pero también a veces somos culpables de haber hablado mal, ¿no? Cuando sacamos el ojo, una basurita del ojo del hermano, sí o no, es con pincitas, es como que casi, pues hay que tratarlo lo mejor posible. El hermano tiene una basurita ahí, entonces es una de las partes más sensibles. Decía, bueno, lo voy a leer. Un pastor dice, el proceso de sacar la paja del ojo es difícil. No hay órgano más sensible que el ojo. En cuanto el dedo lo toca, se cierra. Así es de delicado. Lo que se necesita por encima de todo al tratar de hacer esto es afecto, paciencia, calma, equilibrio. Esto es lo que se necesita, debido a la delicadeza de la operación. Traslademos, dice el pastor, traslademos todo esto al ámbito espiritual. Vamos a ocuparnos de un alma. Vamos a tocar la parte más sensible de un hombre. ¿Cómo podemos sacar de ella la paja? Solo una cosa importa a este respecto, y es ser humilde, ser compasivo, estar consciente del propio pecado y de la propia indignidad, a fin de que al encontrar esa paja en la otra persona, lejos de condenarla, uno sienta ganas de llorar, que esté tan lleno de compasión y simpatía y que desee realmente ayudar. Cuarto, tener la meta de una restauración real, no de acusar. Por eso les decía, ¿cuál es la meta? ¿A dónde queremos llegar cuando vemos el pecado de alguien? No acusarlo, no hacer jueces. Esa es la labor de Satanás, es ayudarlo a restaurarse. Y aquí entra totalmente la intención de mi corazón. Aquí es donde tengo que pelear con mi orgullo. ¿Realmente quiero su restauración o solamente quiero acusarlo y que todo el mundo vea que es un pecador? O que yo lo vea que es un pecador. ¿Qué realmente quiero? Hermanos, otra vez, el pecado me puede engañar haciéndome pensar que quiero ayudar cuando realmente solo quiero exhibirlo. Es una realidad, sí pasa. Y quiero hacer que se sienta mal de alguna manera. Eso es el pecado. Me amo mucho a mí y desprecio a los demás. Pero si realmente quiero su restauración, ¿qué voy a usar? Misericordia, compasión. ¿Qué más? La palabra. Dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Misericordia y palabra.
Y hermanos, creo que una de las cosas más importantes es dependencia del Espíritu Santo. Dependencia del Espíritu Santo. Teniendo paciencia de que Dios se hará cargo. Se nos olvida. Porque luego queremos que todo suceda muy rápido y que nos haga caso, ¿sí o no? Como si nosotros controláramos el avance del hermano. Pero ¿quién es el que da el crecimiento? Ahí no nos podemos meter. Entonces, ese es el proceso correcto. Primero, saca la viga de tu propio ojo para ver con claridad. Y segundo, ayudar al hermano a sacar la viga. Si lo pudieron ver, no nos dice otra vez que no nos acerquemos y no le ayudemos a corregir su problema. Es una invitación a hacerlo bien. Así hacerlo, pero hacerlo bien, como debe ser. Y cuando hacemos esto como debemos hacerlo, creo que podemos tener mucho más éxito del que hemos tenido hasta hoy. Respondiendo a las dudas. La primera duda que salió de un comentario es mejor no meterse. ¿Cómo podemos responder a esto? ¿Es mejor no meterse? ¿Podemos hablarle de nuevo? Sí. ¿Y podemos hablar una tercera vez? También. ¿Y una cuarta vez? ¿Sí? Y hay que tener paciencia y podemos hablar una quinta vez. Sí. Dice, lo acabo de leer. Hay que corregirlo. Hay que corregir eso. Porque dice que, es que no me acuerdo dónde lo leí. Dice, el que hace volver a un hermano de su pecado, lo rescata. Esa es nuestra labor. No queremos que el hermano se pierda. Y por no ir otra vez, porque no queremos que nos hable mal y otras cosas similares, pues lo dejamos. Pero eso no es lo que debemos hacer. Debemos estar ahí, siendo pacientes, siendo constantes. Ahí voy. Entonces, eso... Hay 3 preguntas ahí. Espérame. Lo que nos manda el texto es, hay que meternos en la vida de las personas. Porque, miren hermanos, somos un cuerpo, ¿sí o no? Somos un cuerpo. Cuando la mano se duele, ¿hasta qué punto todo el cuerpo hace lo suficiente para que la mano esté bien? Así, entonces hay que aprender de eso. Que hemos hecho las cosas mal, esa es una otra realidad. Pero no por eso vamos a seguirlas haciendo mal, sino hay que corregirlos. Hermanos, ya es muy tarde. Y todavía me falta otra duda, que es la duda que tenía Pati la vez pasada. ¿Cuándo será necesario una reprensión dura? Hermanos, hay ocasiones en las que será necesaria una reprensión dura. ¿Sí? ¿Cuándo? Aquí vale la pena hacer una distinción que nos va a ayudar mucho sobre las palabras que generalmente usamos para ese tipo de cosas, como reprender y exhortar. ¿Qué significa exhortar? ¿Pero qué significa? No es una palabra que usemos fuera de la iglesia cristiana, ¿sí sabían? ¿Qué significa exhortar? Ok. Convencer a los demás de su pecado con la okay. Una forma amable. ¿Sí? Básicamente, en nuestra mente, cuando pensamos en exhortar, pensamos en reprender. Lastimosamente, así es cultura cristiana, ¿no? De ahí salimos. Es que lo voy a exhortar. Y en nuestra mente lo voy a regañar, ¿no? La exhortación, la palabra exhortar viene de la palabra paracaleo. Paracaleo, ¿le suena? ¿Paracaleo? ¿No? No, es griega. Ok.
Es la misma raíz de la palabra paracletos. ¿Le suena más? ¿Paracletos? ¿Qué es el paracletos? ¿A quién se le dice paracletos? Al Espíritu Santo. Cuando Jesús dice, les enviaré otro consolador, la palabra en griego es les enviaré otro paracletos. ¿Qué significa paracletos? O paracaleo, es lo mismo, llamado a estar junto. Llamado a estar junto. La imagen es de alguien que es convocado o se acerca para estar junto a otro, ya sea para ayudar, consolar, animar o exhortar. Es algo, no tiene una connotación negativa. Es algo muy amable estar ahí conjuntos. Pero cuando pensamos en exhortar es un espadazo, ¡fum! Y le cortas un brazo, ¿no? Ok. ¿Qué significa la palabra reprender? La palabra reprender en el griego tiene un sentido de denunciar y expresar intensa desaprobación. ¿Sí? Pedro, cuando Jesús le dijo que iba a morir, lo iban a matar, Pedro se atrevió a reprender a Jesús porque estaba en completa desaprobación con lo que Jesús estaba diciendo. Bueno, eso es reprender, ¿sí? Es una expresión de total desaprobación. Bueno, el pasaje que vimos en Timoteo significa herir, no hieras, ¿sí? Es algo doloroso, negativo. Y lo que pasa, creo yo, es que hay una tendencia en el cristianismo que se ha exponenciado en las redes de que el cristiano tiene que andar reprendiendo a todo mundo, ¿sí? Todos tienen que ser reprendidos por todos para que todo el mundo deje de pecar. Así. No es lo que yo veo en la Biblia. No es lo que veo que enseñe Jesús. No es lo que yo veo que enseñe Pablo. ¿Sí? La enseñanza de Jesús es esta: sean misericordiosos. ¿Cómo le dijo Dios a Saúl? Misericordia quiero. Yo quiero misericordia. Claro, es que va a haber momentos en los que se necesite reprender. Eso sí. Pero hermanos, les voy a decir algo. Van a ser tan escasos y tan fuertes que ni siquiera nos vamos a animar. Por eso Judas dice, sean valientes, porque van a llegar casos bien puntuales donde nos vamos a echar para atrás. Por ejemplo, está el caso de el que mencionó Pati la semana pasada, ¿no? Está el caso de Pablo, que reprende a Pedro porque dijo, no es posible que pase esto. Pero ¿cuál era la situación? Jesús había echado por tierra los ritos judíos y sobre todo la separación que había entre judíos y gentiles. Pedro quiere volver a construirlo. ¿Es grave o no? Bastante grave, tomando en cuenta que Pedro era una columna de la iglesia. Ahí está, todo está en Gálatas, por si quieren leerlo. Eso es bastante grave, y creo que Pablo se armó de valor. Pablo era valiente, pero es algo de necesito hacerlo. Y nadie lo estaba. ¿Se fijaron que nadie lo estaba haciendo? Nadie le dijo nada más que Pablo. Es que era Pedro. Era columna de la iglesia. ¿Cómo le voy a decir algo? Bueno, quizás muchos se acobardaron. Estoy suponiendo porque Pablo fue el único que lo hizo, ¿sí? También habrá ocasiones de una rebeldía contra el evangelio, contra la enseñanza. Es que, hermanos, es grave una rebeldía contra el evangelio y contra la enseñanza de la sana doctrina. Es gravísima. Tanto así que Pablo dice a Tito, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos, engañadores, especialmente los de la circuncisión, o sea, los que quieren regresar a lo judío, a quienes es preciso tapar la boca.
Eso es una reprensión, eso no es una exhortación, no es hablarle, animar, deja de hacer eso, no, es de cortón, así, fuerte. A los que es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, gravísimo, es gravísimo, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Ahora, estoy usando la palabra valentía muy a propósito. Como les digo, cuando lleguen esos momentos, que yo creo que van a ser pocos, porque generalmente, hermanos, estamos entre hermanos, que creemos más o menos lo mismo, ¿no? Que estamos más o menos en donde mismo, que sí tenemos fallas, ¿sí o no? ¿Quién no tiene fallas? Levante la mano. ¿Quién no tiene fallas? Sí. Y sí o no, tenemos fallas muy similares. ¿Sí o no? Tenemos fallas muy similares, no iguales. Cada quien falla en diferentes cosas, pero fallamos a un nivel muy similar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, cuando nos topamos con estas cosas tan graves, Judas dice, ármense de valor. ¿Por qué lo está mandando? Porque lo más seguro es que nos vamos a acobardar. Eso es una realidad. Dice Judas, amados, por el gran empeño que tienen en escribirles acerca de nuestra común salvación. Fíjense cómo Judas está diciendo, estamos donde mismo, ¿sí? Pero el enemigo no somos nosotros. ¿El enemigo quién es? Dice, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos, animándolos a luchar ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregado a los santos. O sea, había gente que la doctrina la estaba haciendo un desastre y Judas dice, tienen que ser valientes, hermanos. ¿Por qué esa exhortación? Porque muchos estaban acobardando. Pablo le dice a Timoteo, no te acobardes, porque Timoteo estaba luchando con esas cosas, con esos falsos maestros. Entonces, mi conjetura es que las ocasiones en las que voy a reprender duramente van a ser contadas en nuestra vida. No, ¿cuántas veces aquí se promulga una falsa doctrina? Pues no. Pues para eso lean su palabra, para corroborar. Pero ¿cuántas veces hay algo tan fuerte como eso aquí? No. Va a haber una o dos ocasiones quizás en la vida de una iglesia, 3, 4 quizás, como les digo, son contadas. Y en esas ocasiones, claro, voy a reprender al hermano. Incluso, cuando un hermano esté tan endurecido y esté empezando a hacer un desastre de su vida y nomás no entienda, posiblemente con mucha sabiduría, rogándole a Dios, dice Jesús, reprende a tu hermano, ¿sí? Pero no va a ser el pan diario, ¿sí? No va a ser lo de diario, son ciertas ocasiones contadas, ¿sí? Serán pocos momentos. Entonces, todo eso nos da la respuesta. ¿Cuándo será necesario reprender? Y mi respuesta sería, la forma normal de tratar los pecados de los hermanos cuando los notamos no es una reprensión, ¿sí? Ni dura ni nada, no es una reprensión. La forma normal, está hablando de normal, lo común, lo que se va a necesitar hacer generalmente, salvo en ocasiones bien especiales y contadas, ¿no? Pero la forma de tratar normal, cotidianamente, los pecados de mis hermanos es que será tratado con mucha misericordia, compasión y hasta después de que yo mismo haya tratado con mi pecado y me haya quitado la viga. Eso no podemos eludirlo, hasta después. También tiene que haber mucha cautela, haciendo lo posible para no causar una herida, esperando la oportunidad adecuada y se va a presentar. Siendo pacientes, confiando en que Dios da el crecimiento. Siendo pacientes, confiando que de Dios viene la respuesta. Y pensando sobre todo siempre,
cuánta paciencia Dios ha tenido conmigo. Cuánta paciencia. ¿Sí? Trasladar eso hacia el otro. Eso es lo normal. Eso es lo normal. La reprensión no es lo normal. Va a llegar un momento, pero no es lo normal. Tenemos que imitar a Dios. Dios es compasivo y clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Salmo 86:15 dice: pero tú, Señor, eres un Dios compasivo, lleno de piedad, lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad. Y tenemos que alejarnos de la imitación a Satanás. Zacarías 3:1 dice: entonces mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. ¿De qué lo acusaba Satanás a este sumo sacerdote? Bueno, versículo 3 dice: Josué estaba vestido con ropas sucias. Solo tenía suciedad, que no era permitido, pero no se dio cuenta, ¿sí? Pero Satanás estaba ahí. Y Jesús dice: yo ya lo rescaté del fuego. Yo ya lo rescaté del fuego. Déjalo. Y no atendió a la acusación del hermano. Digo, Satanás. En resumen, para concluir ya, antes de señalar esto es como la idea que quiero que se lleven. Antes de señalar el pecado de tu hermano, examina y saca el tuyo. No para condenarlo, sino porque solo con una visión clara y un corazón humillado por la gracia puedas ayudarlo genuinamente, con compasión y misericordia, con el enfoque de restaurarse. Ok, ya terminé. ¿Alguien tiene alguna duda? Todos. ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, hermano. Más que con micrófono, por favor. Como que se dijo, ¿no? De que del Espíritu Santo, ¿no? Pues en la palabra dice que Dios nos dio espíritu de valentía y no de cobardía. Correcto. Entonces yo a veces me pongo a meditar, Sí. que ya ven que en Apocalipsis dice de que vamos a tener tribulación, no sé si nos toque y todo eso, ¿no? Entonces de que no vamos a poder comprar ni vender ni nada. Y entonces, y que quien se deje la marca, pues va a poder comprar y vender. Y digo, ay, Padre Santo, dame esa valentía si me tocara. Bueno. Eso es lo que quiero comentar, ¿no? Porque me pongo a pensar en eso. Más que nada se pone uno a pensar en los hijos, en los nietos, en la familia, ¿no? Que Dios nos sostenga para entonces. Okay. Bueno, se salió un poquito de tema porque sí. La valentía es hacia los hermanos, o hacia las personas que contradicen el evangelio. Ajá. Y ahí es donde necesitamos aquí y ahorita. Sí. Sí. Vamos a, una pregunta, duda, comentario. Ya. Sí, cuando hablaste de la valentía y de que tenemos que combatir ardientemente por la fe, me acordé precisamente de Agustín, de Martín Lutero, de Juan Calvino, que estuvieron en riesgo sus vidas, sencillamente por sus ideas, y gracias a ellos tenemos pues la reforma. Sí, por no permitir que la mentira entrara. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este mensaje, gracias por este pasaje, Señor. Te ruego que nos ayudes a entenderlo y a vivirlo, Señor. Corrígenos las malas formas de pensar de tu palabra, Señor, y ayúdanos a pensar correctamente. Ayúdanos mi Señor, ayúdanos a identificar la viga que tenemos o las vigas que tenemos y arrepentirnos para poder ver claramente, para que cuando llegue la oportunidad o cuando tú nos digas que le ayudemos a alguien a sacar una basurita del ojo de alguien, podemos hacerlo ya libremente, Señor, viendo con toda claridad, porque es necesario y es de mucha utilidad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.